¿Quiénes son los 144,000 sellados? En el pasado algunas sectas han dicho ser ellos. Algunos dicen que son un grupo especial de cristianos, otros dicen que son judíos, otros dicen que es una combinación de cristianos y judíos. ¿Es esto algo del pasado, algo que ya se cumplió o algo que todavía se tiene que cumplir? Hoy voy a explicar todo esto. Si está listo, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta hora desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de los 144,000 sellados. ¿Quiénes son? ¿Es algo que pertenece al pasado? ¿Es algo que no se ha cumplido? ¿Qué dice la Biblia exactamente de esto? Y vamos a ir texto por texto y voy a explicar todo lo que dice el texto bíblico. Si usted no lo ha hecho, recuerde descargar la guía de estudio y es totalmente gratis. Ahí está la información en la descripción. Y en la guía de estudio ahí están todas las notas, los textos bíblicos, todo el estudio, todo lo referente a lo que vamos a tratar hoy. Bueno, entrando en materia, yo quiero que usted venga conmigo al libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar por el versículo 4 del capítulo 7 de Apocalipsis. Y yo voy a leer primero este texto y luego voy a comenzar a hacer unas comparaciones. Vamos a ir primero al texto. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados. Note la palabra sellados. Usted va a empezar a notar algunas claves, algunos clues, algunas cosas que empiezan a identificar exactamente quiénes son este grupo de personas. Oí el número de los sellados, quiere decir que son sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí exactamente el texto ya nos dijo que son israelitas. Los 144,000 son de las tribus de Israel. En el pasado han habido sectas que han dicho ser ellos los 144,000 sellados. Ahí tenemos, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Ellos decían que ellos eran los 144,000 sellados. Pero cuando crecieron y el número rebasó a esa cantidad, cuando fueron más de 144,000 sellados, entonces empezaron a acomodar la interpretación. Y han habido otros grupos. Y hay gente que ha dicho que es un grupo especial de escogidos, que salen de la gran tribulación. Y bueno, han habido una cantidad de aplicaciones e interpretaciones. Hoy yo quiero reducirme a lo que dice el texto y no ir más allá. Y poner esto dentro del contexto bíblico y dentro del contexto histórico. Vamos a leer en esta misma mención. Sí, los 144,000 sellados son mencionados 3 veces por ese nombre en el Apocalipsis. Una es ese texto que acabo de leer, capítulo 7, verso 4. La otra es el capítulo 14, verso 1. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí nos dice que estos 144,000 llevaban el nombre del Señor en la frente. Esto puede ser algo simbólico y voy a explicar un poquito más sobre esto porque el Apocalipsis está llena de símbolos. Pero primero déjeme leer el otro texto que es capítulo 14, ahí mismo en ese capítulo, el verso 3. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Estos son 4 seres especiales. Yo hablo en el libro de angelología, la doctrina de los ángeles. Yo hablo de los diferentes rangos y tipos de seres y explico quiénes son los seres, explico quiénes son los arcángeles, quiénes son los ángeles, todo eso. Bueno, vamos otra vez. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía
aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fueron sacados, redimidos de entre los de la tierra. Eso es lo que nos dice el texto. Bueno, si usted se da cuenta, para empezar, y como dije anteriormente, el primer texto que leímos dice que son de las tribus de los hijos de Israel. Exactamente. Primero vamos a situar esto, vamos a situar exactamente quiénes son y luego vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de la etapa donde esto sucede. Sí, ¿quiénes son? Bueno, si usted se va ahí otra vez, vamos a Apocalipsis, capítulo 7, vamos a leer del 4 al 8 y lo voy a hacer en la Reina Valera 1960 para tener un entendimiento más completo de esto. Dice, voy a leer el verso 4 otra vez, pero voy a seguir leyendo. Dice, y oí el número de los sellados, note la palabra sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí nos dice que son de todas las tribus de los hijos de Israel. Verso 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Quiere decir que tomando en cuenta que la literatura apocalíptica está llena de símbolos, es probable que esta interrupción angélica de los juicios, de los sellos, representa simbólicamente una interrupción providencial en los juicios de Dios sobre Israel. Es interesante, y esto yo lo he dicho antes, que el Apocalipsis no es un libro cronológico. El apóstol Juan no escribió el Apocalipsis cronológicamente. Los eventos no están unos seguidos de otros. Es decir, pasó esto y luego después pasó esto y luego... No, es un libro de recapitulaciones. Y eso yo lo hablé cuando hablo de la gran batalla y cuando hablo del fin y cuando hablo de la segunda venida de Cristo. Que nosotros vemos la misma batalla explicada en diferentes capítulos, sin embargo está hablando de la misma batalla, Gog, Magog, en una parte, en otra parte está hablando del Armagedón, y bueno, y la gran batalla, y todo tiene que ver con un evento, un solo evento, donde todas las naciones se reúnen, rodean a Jerusalén, y bueno, ahí es cuando el Señor desciende y viene a hacer justicia a las naciones, y esa es la segunda venida de Cristo. Un evento que todavía no ha acontecido. En el capítulo 24 de Mateo nosotros vimos que hay un juicio sobre Jerusalén y en este caso entran las legiones romanas y rodean la ciudad, hacen un sitio alrededor de la ciudad y luego queman toda la ciudad y los edificios del templo y todo eso. Yo voy a hablar un poquito más de eso en unos minutos. En ese caso, era solamente una nación, eran los romanos quienes estaban rodeando y atacando Jerusalén. En la batalla final son muchas naciones y hay una diferencia muy tremenda en esto y eso nos permite a nosotros diferenciar lo que sucedió en el pasado, en el año 70 después de Cristo, y lo que sucederá en el futuro, en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Ahora, volviendo otra vez, Apocalipsis es un libro de recapitulaciones. Menciona algo y luego lo vuelve a mencionar otra vez. También es un libro de símbolos, es un libro que tiene figuras, es un libro, como todo material apocalíptico, hay que tratarlo de esa manera. No es un libro explicado como lo es el Evangelio. Pablo en sus epístolas nos explica a nosotros el Evangelio. El Evangelio es claro, es explicado, nos dice exactamente lo que es. No usa figuras, símbolos, no usa visiones extractas, nada de eso es explicado. Con la literatura apocalíptica tenemos esta situación que no está explicada. No, los eventos son verdaderos, los eventos sí están abiertamente escritos y se entiende lo que son. Sin embargo, están rodeados de una cantidad de figuras y símbolos.
Entendiendo esto, nos damos cuenta que los 144,000 es algo que acontece de verdad en la historia, y yo le voy a decir cuándo, pero está rodeada de símbolos. Por ejemplo, en el momento que el Apocalipsis te da de las 12 tribus, números exactos de cada tribu, multiplicado por 1000, en ese momento tú te das cuenta que estás en presencia de algo simbólico. De la misma manera cuando hablé del milenio, el milenio, que ese número 1000 significa una extensión larga de tiempo, no exactamente 1000 años de 365 días literales. ¿Me está siguiendo acá? Y si usted quiere más información sobre esto, yo le voy a dejar acá el video, el estudio bíblico sobre el milenio, y ahí está todo eso explicado. Y entendemos cómo la literatura nos lo entrega. Ahora, volviendo a los 144,000 sellados. Sucede que en el capítulo 6 nosotros vemos una interrupción al entrar en el capítulo 7. Quiere decir que el texto nos habla de 6 sellos y luego para ahí. Y luego habla de los 144,000 sellados y luego después continúa hablando de los sellos. Continúa hablando de los sellos. Quiere decir, es decir, el séptimo sello. Quiere decir que hay una interrupción, es decir, hay una pausa entre el sexto sello y el séptimo sello. Aquí hay una pausa que históricamente nos damos cuenta que hubo una pausa, y yo le voy a hablar de eso en unos minutos. Le voy a decir cuándo sucedió todo eso y cómo está ese cumplimiento tan exactamente ya explicado. Entonces, esto lo podemos situar dentro de los acontecimientos descritos en Mateo 24, capítulo 24, de versos 16 al 22. En otras palabras, yo puedo decirle a usted hoy que estos 144,000 sellados, esto es un evento que se cumplió ya en la historia. Si usted se da cuenta, si usted se viene conmigo ahí al Apocalipsis, venga conmigo, le voy a leer algo más que nos va a situar exactamente dentro del tiempo. Venga conmigo acá. Y si usted ha estado en la escuela premilenialista, dispensacionalista, por favor, no se me desconecte todavía. Permítame explicarle todo, porque hay personas que dicen, eso no fue lo que me enseñaron a mí, y se van, y no quieren oír más nada. Permítame explicarle todo, porque en la historia de la iglesia han habido teólogos que han tenido diferentes posiciones en cuanto a algunos de los detalles que tienen que ver con escatología. ¿Me está siguiendo acá? Pero nosotros en Latinoamérica recibimos una sola versión, es decir, recibimos una sola escuela, que es la escuela premilenialista, dispensacionalista. Nos llegó, nos dijeron que esa era la única, en otras palabras, nos lo enseñaron como que es la única interpretación apocalíptica, y ahí termina. Sí, en parte por la gran distribución de la Biblia 1960, la Reina Valera 1960, con la anotación Scofield, que Scofield era un dispensacionalista. La manera en que se distribuyó esta Biblia en este continente, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, fue tan grande que por años era todo lo que teníamos. Y cuando leíamos los comentarios de la Biblia Scofield, pues nos estaba presentando esta posición dispensacionalista y premilenialista como la única interpretación en cuanto a estos eventos. Permítame en esta hora presentarle algo que quizá usted no ha oído, aunque esto no es nuevo, porque mire, el dispensacionalismo y la posición premilenialista es joven, especialmente en esa combinación, un poquito más de 100 años. Y la otra manera de ver estos textos ha estado en la iglesia por cientos de años. Y lo creyeron así teólogos del pasado. Entonces, permítame hablarle algo que para usted quizás es nuevo, pero es algo que es viejo. Permítame hablarle de lo viejo. Si usted se viene conmigo aquí al capítulo 7, después que termino yo de leer todos los nombres de las tribus, de donde salieron 12,000 de cada tribu,
en el verso 9 nos habla de la multitud vestida de ropas blancas. Y hay un detalle aquí que nos aclara mucho y nos sitúa a nosotros exactamente dentro del tiempo en que esto sucede. Dice el verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, y yo lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960, una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron. Note aquí la mención otra vez de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Aquí está la pregunta, amado, en el verso 13 del capítulo 7. Esta es la pregunta clave. Esta es la pregunta clave. Esta es la que nos da a nosotros el tiempo de la profecía. Dice entonces, voy a leerlo otra vez. Uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí nos dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Esto es algo tremendo, porque esto está dentro de la misma pausa. Quiere decir, esto está seguido de la mención de los 144,000 y las ropas. Ahora, escuche bien. Vamos a entrar a la escena. ¿Cuándo sucede esto y cómo sucede esto? Si tú crees que la gran tribulación es algo que está en el futuro, conforme a la interpretación premilenialista, dispensacionalista, que va a venir el rapto y después del rapto vienen 7 años literales de tribulación y luego la segunda venida de Cristo, lo que nos dicen a nosotros que ya no sería la segunda, sería la tercera, por esa cuenta. Entonces, bueno, te va a costar mucho trabajo entender esto y vas a tener que poner esto en el futuro. Pero si tú entiendes cuándo sucede la tribulación de la cual está hablando Jesús, entonces tú te das cuenta que esto ha sucedido en el pasado y yo le puedo decir exactamente cuándo. Vamos a Mateo 24 para entender primero cuándo sucede la gran tribulación. Escuche bien, yo estoy escribiendo un libro exactamente sobre la gran tribulación, que se titula La tribulación de aquellos días. Y en este libro yo estoy estoy documentando todos los detalles, donde no nos queda duda sobre este tema. Yo he hablado partes ya en la serie de profecía bíblica, y usted la va a encontrar aquí en el canal. Yo he mencionado una y otra parte de todo lo que tiene que ver con la escatología. De hecho, ahí está el libro en la Escuela de Liderazgo, en la Facultad de Teología Latinoamericana. Tenemos un curso que se titula Escatología, la doctrina del futuro, y este es el libro base. Y usted puede conseguir el libro, usted puede tomar el curso, o si gusta puede conseguir el libro. Ahí le voy a dejar el enlace debajo, donde yo menciono todo lo que tiene que ver con la escatología, todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica por partes. Sin embargo, estoy trabajando y estoy dedicando un libro específicamente a la gran tribulación, a la tribulación de aquellos días. Tengo que decirle algo. Quiere decir esto, y esto yo lo escribo acá en el libro Escatología, la doctrina del futuro. Yo lo escribo acá, hablando de la tribulación aquí. Quiere decir que porque haya habido una tribulación como no la ha habido nunca antes, o como no la hubo nunca antes, que haya habido una tribulación, ahí
en la fecha exactamente en el 70 después de Cristo o en la antesala al año 70 después de Cristo. La pregunta es, ¿invalida esto a futuras tribulaciones? No. Han existido tribulaciones en la iglesia, en la historia de la iglesia, por 2000 años. Hubieron tribulaciones al principio, una gran tribulación. Cuando nosotros vemos y leemos los eventos de lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, especialmente cuando leemos del historiador Josefo o Josefus, nosotros en español o como se escribe literalmente, nosotros podemos ver los detalles de lo tan terrible que fue eso. En el año 66, desde que las legiones romanas empezaron a rodear, y esos 3 años y medio, que fueron la antesala a la destrucción del templo y de los edificios del templo y de Jerusalén en general, nosotros nos damos cuenta que fue terrible lo que pasó. Imagínense usted que esta gente mató a más de 1 millón de judíos y se llevaron cautivos, esclavos a más de 100,000. Todo eso sucedió en ese corto periodo. Imagínense una ciudad donde 1 millón de personas mueren a manos de los romanos. Eso es terrible. Pero vamos a ir al texto y vamos a ver lo que verdaderamente dice el texto, y usted queda convencido una vez que yo les explique a usted cómo está escrito. Aquí en Mateo 24, versos 16 al 22, nos damos cuenta de algo que sucedió. Como le dije anteriormente, tenemos que primero ver dónde sucede esta tribulación para entonces ver de dónde salieron quiénes son estos 144,000 sellados y quiénes son los mártires, la multitud de mártires o la multitud de los que llegaron allí a la presencia de Dios. Verso 16 dice, entonces, esto dijo Jesús, los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense que Mateo 24, y esto es triste porque mucha gente usa Mateo 24 es decir, para hablar de profecías que se cumplirán en el futuro. Cuando Jesús específicamente dice aquí que esto tiene que ver con Judea, no tiene que ver con Bogotá, no tiene que ver con La Habana, no tiene que ver con San Juan de Puerto Rico, ni tampoco tiene que ver con la Ciudad de México. Esto tiene que ver específicamente con Judea. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Mira, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Jesús está diciendo que en Judea iba a haber una gran tribulación, hablando de esos días. Gran tribulación, escuche bien esto. Y ahora yo le voy a explicar por qué esto se cumplió. Le voy a decir exactamente por qué se cumplió. Le voy a dar los textos bíblicos. Escuche bien esto. Porque habrá entonces gran tribulación. Esta es la gran tribulación. Gran. Diga conmigo, gran tribulación. Los que están ahí en vivo en el chat, diga gran tribulación. Gran. Ponga la palabra gran. Gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que tribulación como la que sucedió en ese entonces, como la que está profetizada ahí, jamás la ha habido después de eso. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Escuche bien, vamos a establecer bien esto. Recuerde que Mateo 24 es la respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor cuando llegaron al Monte de los Olivos después que habían salido del templo y el Señor les había señalado todos los edificios, es decir, de la zona de ahí del templo, y Jesús les había señalado todos los edificios del templo y les dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la destrucción del templo? Su venida, el juicio de Jerusalén y el fin del siglo, como lo preguntan ellos. Bueno, ahí lo vemos nosotros descrito en los eventos del año 70. Quiere decir, y específicamente el texto nos dice que
esta es la gran tribulación. Vamos a hacer algo para que no nos vaya a quedar ninguna duda. Vamos a ir al texto. Vamos a ir a Mateo 24 para establecer exactamente cuándo es el tiempo de esto. Mateo 24, verso 1, voy a leer del 1 al 3. Escuche bien esto, dice: cuando Jesús salió del templo, estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quiere decir que ya había salido el Señor del templo, pero estaban ahí en la zona del templo. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiere decir que Jesús les dice a ellos le enseñan, le muestran los edificios del templo y Jesús le dice: aquí no va a quedar nada. Esa es la profecía. Aquí no va a quedar nada. Esta es la profecía que es la antesala a lo que habría de suceder después en Jerusalén. Aquí no va a quedar nada. Aquí dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo, ahí está el tiempo, amados, de la profecía, el tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin del siglo, que quiere decir el fin de la época judía, como yo lo explico acá en escatología, la doctrina del futuro. Escuchen bien esto. ¿De qué trata la profecía? La profecía trata de la destrucción de Jerusalén. Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y luego los discípulos le preguntaron: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo sucede esta profecía? ¿Para cuándo es la profecía? Bueno, más adelante Jesús nos da lo que nosotros leímos, acabamos de leer, para los que estén en Judea y todo eso, los consejos que el Señor les da cuando comienza esto. La tribulación que él dice, la cual no hubo nunca antes, la gran tribulación. Cuando viene esa tribulación, y luego dice que es para Judea, y luego en el verso 34 específicamente Jesús nos dice exactamente cuándo se habría de cumplir todo esto, y no estaba hablando del futuro. Mateo 24, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hay algunos que han enseñado mal y han dicho: estaba hablando de la generación de la higuera, ya lo enlazan con la higuera, que es la generación de cuando Israel se hizo nación en 1948, y por ahí empezaron los problemas. Alguien por ahí escribió un libro que se titulaba 88 razones por la cual Cristo va a venir en el año 1988, y él decía que en el año 1988 se conmemoraba 40 años de que que Israel se hizo nación. El voto que hubo en las Naciones Unidas, Israel otra vez fue nación. Y que como se hizo nación, entonces una generación son 40 años y en el año 1988 se cumplían los 40 años. Bueno, evidentemente el Señor no regresó en 1988. Entonces ahí se equivocaron y vendieron millones de copias. Y han habido personas que durante años han puesto fechas del regreso del Señor, y todo basándolo en una mala interpretación de lo que significa esta generación. No está hablando de una generación que iba a suceder en el siglo XX o en el siglo XIX o en el siglo XXI. Está hablando de una generación que estaba viva, que estaba presente en esos días. Mire, la Biblia de la traducción en lenguaje actual, mire cómo lo traduce. Dice: les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. Quiere decir, ahí está, nos está diciendo, esto se va a cumplir estando todavía vivos algunos de ustedes. En otras palabras, algunos de los que están vivos van a estar vivos todavía cuando esto suceda. Y nosotros vemos que en el año 70, en la destrucción de Jerusalén,
esto se cumple literalmente en el año 70. Quiere decir que había pasado, todavía estaban dentro, y a finales de esa generación todavía estaban vivos algunos de los que estaban ahí con el Señor presentes. Todavía estaban vivos y fueron testigos de estas cosas. Entonces, vamos a regresar a hablar de la pausa. Esto establece dónde ocurrió, amado, lo que yo acabo de decir establece dónde ocurrió la tribulación de aquellos días. ¿Dónde ocurrió esa tribulación que Jesús menciona? Esa tribulación ocurre y es la antesala a la destrucción del templo. Para entenderlo fácilmente, voy a recapitular en menos de un minuto para que lo entendamos bien. Entonces voy a lo que sigue. Jesús sale del templo, están todavía en la zona del templo, los discípulos le dicen al Señor, le muestran los edificios del templo, Jesús le dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Luego, durante el capítulo de Mateo 24 nos dice las cosas terribles que van a ocurrir y habla Jesús de esa gran tribulación, cual no la hubo antes, ni la va a haber después. Quiere decir que van a haber tribulaciones en el futuro, pero ninguna como esa tribulación, que es la gran tribulación. Y nos dice que esto ocurriría, ahí en el versículo 34, estando todavía vivos algunos de los que estaban ahí presentes con él. Quiere decir que eso no puede ser en este año, no puede ser en este siglo, porque han pasado 2000 años y no es posible que alguna de las personas que estaban vivos en ese entonces estén vivos todavía. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, la mayor parte de los teólogos serios concuerdan en que esto se cumplió en la destrucción del templo de Jerusalén, que yo hablo del fin de la era judía, es el fin del judaísmo ceremonial. Una vez que el templo fue destruido, ya pararon los sacrificios, ya no hubieron más sacrificios, ya no hubo más templo en Jerusalén, y verdaderamente ahí termina la era. Es una era que el nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo, es decir, para que entre en acción el nuevo pacto tiene que morir el testador. Un pacto no es activado mientras el testador está vivo, la Biblia nos enseña eso, pero con la muerte del testador ahí es que comienza, y al morir Jesús comienza el nuevo pacto. Sin embargo, ahí tenemos lo que se dice un entrelapo, donde ya entró el nuevo pacto, pero los creyentes en Jerusalén todavía seguían asistiendo al templo judío y seguían guardando algunas ceremonias, y como que se entrelaza hasta el momento en que es destruido el templo, y entonces ya la cristianidad queda sin templo. Aún los creyentes que estaban allí quedan sin templo. Nosotros vemos acá dentro de los gentiles como las iglesias en casas se están multiplicando y está creciendo el cristianismo en casas. Ya no habían templos, y yo hablo de eso en algunos libros que he escrito por ahí. Ahí está el libro, ahí está el librito de iglesias en casa, está el librito de iglesia post-pandemia, y ahí hablo yo de esas cosas. Usted los puede encontrar por ahí en nuestro sitio. Vamos a hablar de la pausa un poquito, y entonces vamos a hacer un poquito más de énfasis sobre estos. ¿Quiénes son estos 144,000 sellados? Porque para esto vinimos, ¿cierto? A hablar de los 144,000. Bueno, si estos 144,000 sellados salen de la tribulación, quiere decir que esta gente tuvo que salir cuando esa tribulación estaba aconteciendo ahí, cuando las legiones romanas estaban rodeando a Jerusalén. Esta pausa, y yo hablo acá en la guía de estudio de la pausa, usted lo puede leer completamente con calma, que vemos en el Apocalipsis entre el sexto y el séptimo sello, no es para ayudar a Jerusalén, más bien permite que la población minoritaria de judíos cristianos, note esto, judíos cristianos, tienen que venir de las tribus de Israel, son judíos. Los 144,000 no pueden ser gentiles. La profecía no dice eso. Entonces, la gente que han dicho que los 144,000 es un grupo especial dentro de la iglesia cristiana,
verdaderamente están errados en esto y no pueden ser los testigos de Jehová y no puede ser ningún grupo específico de gente en nuestra era y dentro de los gentiles, no puede ser, porque el texto nos dice claramente que son descendientes de las tribus de Israel. ¿Quiénes eran esos? Bueno, aquí los cristianos judíos o judíos cristianos en Jerusalén, dice, hay una pausa, para que huyan mientras el general romano Vespasiano se distrae con la caída de Nerón y las guerras civiles romanas antes de que se destruya Jerusalén. Y otra vez, lea Mateo 24, 16 al 22, donde usted va a encontrar esto. Yo escribí acá en la guía de estudio y puse, como testigo presencial que escribe la historia de la guerra judía con Roma, el historiador judío Josefo muestra que de hecho se produjo una pausa en las operaciones militares. Esto usted lo va a encontrar en la Guerra de los Judíos, en inglés de Jewish Wars, de Josefo. Y aquí yo le cito exactamente las páginas donde usted va a encontrar esto. Josefo nos dice a nosotros que hubo una pausa. Quiere decir que entre los sellos vino una pausa. Y este cese de hostilidades brinda a los cristianos judíos atrapados en Jerusalén la oportunidad de huir antes de que la guerra estalle de nuevo. Aquí es donde los que están en Judea huyen a los montes. Y yo le hablo a usted aquí en el video donde hablo de qué señales habrá de tu venida. Lo hablo en más de un video y lo hablo acá otra vez, como le dije en el libro de escatología y en el curso de escatología. Yo hablo de eso. Yo explico exactamente, históricamente, cómo sucedió. Había una ciudad fuera de Judea que se llamaba Pella, donde huyeron los cristianos a refugiarse, y la historia nos dice a nosotros que fueron un poco más de 100,000 cristianos que subieron a refugiarse allá arriba. ¿Fueron 144,000 exactamente? No, como le dije anteriormente, es posible que fueron 144,000, pero es posible que no. Porque cuando estamos hablando de números, usted se da cuenta que cuando la profecía nos da esa exactitud de 12,000 de cada tribu, verdaderamente está usando ahí usted ve en acción el idioma apocalíptico, ¿sí? Entonces, pero en el contexto, tenemos tanto la profecía de Cristo en Lucas 21, 20 y 22, como los registros históricos de Eusebio y Epifanio, que muestran que los cristianos huirían de Jerusalén y se salvarían. Quiere decir, judíos, descendientes de las tribus, de las 12 tribus de Israel que se habían convertido a Cristo, oyeron el consejo que Jesús les dio de que huyeran a los montes y huyeron a los montes. Y la historia nos dice a nosotros que más de 100,000 cristianos se salvaron. Es más, ¿sabe qué? Los cristianos judíos que estaban en Jerusalén se salvaron. Los registros nos dicen a nosotros que no murieron. El 1,000,000 de personas que murió en la destrucción de Jerusalén eran judíos que no eran creyentes, no eran cristianos. ¿Me está siguiendo acá? No se habían convertido al evangelio. Y los 100,000 que fueron llevados esclavos. Quiere decir que el Señor providencialmente salvó a los cristianos judíos que estaban en Jerusalén en medio de esa gran tribulación y salieron de la gran tribulación. ¿Me está siguiendo acá? En este contexto, los 144,000 santos sellados de Dios aparecen en la escena en el drama forense de Juan. La cifra, como dije anteriormente, 144,000 es un número perfecto compuesto de exactamente 12 al cuadrado por 1,000. La figura perfectamente redondeada que aparece en este libro simbólico debe ser en sí misma simbólica. ¿Pero simbólica de qué? Los 140, ¿simbolismo de qué? Aquí va. Los 144,000 santos representan judíos conversos al cristianismo que habitan en Israel y escapan el juicio que habría de venir sobre la ciudad que históricamente se cumplió en el año 70 después de Cristo. En este momento, en estos días, yo estoy trabajando en el libro
como le dije anteriormente, la tribulación de aquellos días, donde estoy entrando en detalles, más detalles, esté al tanto, esté conectado conmigo para que cuando salga usted lo tenga en sus manos. Y si alguna duda le queda, ahí le va a ser aclarada, ¿sí? Nosotros vemos una multitud delante del Señor, y en esa multitud vemos nosotros gente de todas partes, y usualmente esto lo hemos siempre situado como una escena en el futuro. Pero yo le voy a decir algo, amados. Dentro de la escena profética, usted ve recapitulaciones y usted ve eventos que parecen tener múltiples cumplimientos, y esto no quiere decir que no haya alguna otra tribulación en el futuro, como la que hubo en Jerusalén. No. La cantidad de sufrimiento y dolor que padecieron los que estaban ahí fue tan tremenda que bueno, esa es la descripción que el texto nos da. Como dije anteriormente, ¿vendrán tribulaciones en el futuro? Sí. ¿Vendrán guerras en el futuro? Sí. Yo hablo de las guerras futuras, y lo hago acá en el canal en más de un video, y hablo de las guerras que son la antesala a la segunda venida de Cristo, donde el Señor viene de una vez y por todas a hacer justicia a las naciones, a establecer su juicio, y de una vez esto es el fin de la historia. Cuando el Señor regresa por segunda vez, es el fin de la historia. No va a ser mire, yo creo en el rapto. Hay personas que me dicen, ¿usted cree en el rapto, hermano? Sí, yo creo en el rapto. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Pero ahí en Tesalonicenses, Pablo nos explica a nosotros el orden de las cosas, y nos dice, y eso yo lo tengo acá en un video, y nos dice claramente que cuando el Señor venga, los que están muertos, los que han muerto en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, los que estamos vivos en ese momento, seremos levantados, arrebatados con Él en las nubes para recibir al Señor. ¿Recibir? ¿Qué quiere decir esto? Los premilenialistas le van a decir a usted que a usted se va al cielo, a las bodas del Cordero, y aquí entonces comienza la gran tribulación. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto nos está diciendo a nosotros que la segunda venida de Cristo es un solo evento. La resurrección, el arrebatamiento y la segunda venida es un solo evento. Es un solo evento. El juicio ocurre ahí, como dice ahí Mateo 25, que dice que separará a las ovejas de los cabritos. Dice, cuando el Señor venga en gloria y sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono y llamará a los de la derecha y llamará a los de la izquierda. ¿Me está siguiendo acá? ¿Cuándo ocurre el juicio? Cuando el Señor venga en gloria. Quiere decir que en la segunda venida de Cristo, Él viene ya a hacer juicio. No va a hacer un juicio separado por 1000 años, y luego después de 1000 años viene el Señor otra vez, sería la tercera o la cuarta venida. Y entonces ahí otra vez, no es así, amados. Y eso yo lo explico en el video, en el estudio bíblico del milenio, que usted lo puede conseguir por acá. Explico ahí exactamente y doy la tabla de lo que verdaderamente es el milenio y cómo ocurre. Y esto rompe verdaderamente el esquema premilenialista, que quiere decir que creen que el regreso del Señor viene antes que el milenio. Esa es la manera en que ellos lo creen. Bueno, no voy a meterme más ahí, porque ahí está el estudio bíblico. Vaya y estúdielo allá y descargue la guía de estudio, y ahí está toda la información sobre todo lo que tiene que ver con el milenio. Pero lo que yo quiero reforzar en esta hora es que en la segunda venida de Cristo, escuche bien, cuando Jerusalén, el Señor vino en juicio sobre Jerusalén, eso había estado profetizado, y fue una venida en juicio, pero el Señor no puso sus pies, no descendió. La segunda venida está en futuro. Eso es sana doctrina. La segunda venida de Cristo está en futuro. Lo que sucede es que, como dice, por ejemplo, yo he leído algunos comentaristas como R.C. Sproul, que ya se fue con el Señor, ya no está entre nosotros.
Él comenta, él dice que hay romanismo ahí en Tesalonicenses y nos da Pablo la visión de un centurión, de un general romano que regresa con las legiones a la ciudad y el pueblo sale a recibirlo fuera de la ciudad y luego entran juntos a la ciudad. Y él dice, Pablo usa acá este romanismo, esta manera de decir las cosas como ejemplo para que ellos entiendan qué es lo que sucede. Cuando el Señor viene, los que han muerto en Él resucitarán primero. Esa es la resurrección, hermanos. Y luego los que hayamos quedado, seremos levantados para recibir al Señor. Quiere decir que los que resucitan y los que estábamos vivos en ese momento, vamos juntos a recibir al Señor, como ese general que desciende de la batalla. ¿Y qué sucede? Él sigue y pone sus pies sobre la tierra. Inmediatamente ocurre el juicio, como leímos allá en el texto. Él separa las ovejas de los cabritos y enseguida comienza la nueva etapa de lo que la Biblia llama cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a estar para siempre con Él. Yo le hago una pregunta. Si ya resucitaron los que estaban muertos, entonces ¿para dónde van? Fíjense que no tiene sentido esto de que cuando venga el rapto de esa manera, se van a ser levantados. Porque la pregunta es, ¿y qué pasó con los que resucitaron? Que ahora tienen cuerpo. ¿Van a ser raptados con cuerpo? ¿Me está siguiendo acá? No tiene sentido. Ese cuerpo resucitado es un cuerpo listo para vivir en la nueva tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Que sí, que los que son resucitados en la segunda venida de Cristo ya son resucitados para vivir la tierra donde la nueva Jerusalén va a descender del cielo y Dios va a hacer habitación con nosotros acá en la tierra, hermanos. La sede central de Dios se mueve acá. La nueva Jerusalén se mueve acá. Y Dios estará con nosotros y estaremos para siempre con Él. En la nueva tierra fuimos creados para una tierra que cayó por causa del pecado, pero es completamente restaurada. Y esa es la idea de la resurrección, porque de otra manera, si usted va a estar en el cielo flotando entre las nubes, usted no necesita un cuerpo hecho para habitar esta tierra. La resurrección le da a usted el cuerpo que usted necesita para por la eternidad habitar sobre la nueva tierra. Le digo algo, es un cuerpo donde no hay dolor, donde no hay aflicción, donde no hay sufrimiento. Es un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo después que resucitó. En otras palabras, amados, esa es nuestra esperanza. El Señor viene otra vez. Pero decirle a los santos, decirle a los creyentes y enredarles la cabeza con una cantidad de cosas que verdaderamente son compuestas, es complicar todo. La profecía bíblica no es complicada, es bastante sencilla. Nosotros la complicamos cuando tratamos de forzar algunas cosas y emparejarlas con otras y tratamos de crear esquemas que sí son sensacionalistas. Sí, hasta películas han hecho de eso, pero verdaderamente no son bíblicas. ¿Sí? Nuestra esperanza futura es que Cristo viene. Cristo viene otra vez y los 144,000 sellados, bueno, eso no vamos a hacer ni usted ni voy a hacer yo. Esos fueron de las 12 tribus de Israel y nosotros sabemos ahí de dónde salieron. Salieron de la tribulación de aquellos días que Jesús dijo que acontecería mientras todavía estaban vivos algunos ahí. Quiere decir que esa tribulación ya pasó y esos 144,000 sellados ya salieron de esa tribulación y escaparon de ahí y todo eso. Espero que esto sea edificación para su vida, amados. Ahí tengo yo la lista entera de todos los estudios bíblicos sobre la profecía. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.